y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca les da la más cordial bienvenida en este segundo día de trabajo del Foro Estándares Internacionales de los Derechos de los Pueblos Indígenas en materia electoral. Vamos a reiniciar con la tercera conferencia magistral del foro titulada Aplicación de los estándares internacionales de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito regional. Por lo cual, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Marina Marta López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Le cedo el uso de la voz, maestra. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Continuamos con los trabajos del Foro Estándares Internacionales de los Derechos de los Pueblos Indígenas en materia electoral. El día de hoy tenemos el lujo de contar con la presencia del señor Álvaro Esteban Pop, secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina. Voy a permitirme leer una breve síntesis curricular para después dar paso a su intervención. Él es secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, cargo que ocupa desde febrero de 2017. Su carrera profesional siempre ha girado alrededor de los derechos de los pueblos indígenas, llegando a ser experto independiente y presidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas 2011-2016. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran el de miembro de la Instancia de Diálogo Global con Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. También fue presidente del organismo indígena NALEF, jefe de la Misión Indígena de Observación Electoral en Guatemala en los años 1999, 2003, 2007 y 2011. Observador electoral por parte de la OEA en Ecuador, vicepresidente de la Fundación Soros en Guatemala y presidente de Save the Children en Guatemala, entre otros. También ha trabajado en el sector académico como docente invitado en los departamentos de estudios latinoamericanos de distintas universidades de Estados Unidos. Creo que nos dice bastante su breve, creo que tiene muchísimo más que esto, pero bueno, le voy a dar el uso de la voz a Álvaro Pop para que nos aporte y nos diserte su conferencia magistral. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Walsasa inchol, sin columna de riquín, utninkosla, likak ángel, ta kakosla, ta kapan, chiris lifecomón, banungila an, naka manu, chiris li karushes keli, linge holoming, likatenamit, takapanu sa el cholejil, riquín li katinut, riquín li ángel. Quiero agradecer muchísimo la oportunidad de estar el día de hoy acá. Saludo respetuosamente a las autoridades electorales presentes. Saludo especialmente a los dirigentes y líderes indígenas. Envío un saludo al pueblo mexicano, diverso e integrado por pueblos con una historia notable y una lucha actual significativa. México, como se decía ayer, impacta desde sus diferentes expresiones de construcción paraestatal, movimientos sociales, reflexiones críticas, el debate intelectual y académico a la América Latina. Y Mesoamérica es realmente un espacio de construcción que además desde la dinámica inter y multicultural tenemos mucho en común. El resto del continente también, pero esa influencia que viene desde México, créanme, es importante, como insisto, se ha mencionado desde ayer. Agradezco la invitación a la señora magistrada Yanine Otolora Malasis. Le hago un reconocimiento a sus años de lucha y acompañamiento a los pueblos indígenas. Tengo algunos años de conocerla y acompañar. Para mí fue un honor cuando recibí la primera versión de la propuesta para crear la Defensoría y lo ambicioso que traía consigo esa posibilidad que desde el resto del mundo y desde el resto de América Latina ver
una iniciativa de esa magnitud, realmente era como pensar, esto es posible, esto es una opción posible cuando el resto del mundo todavía estaba pensando en las posibilidades de cumplir con los derechos de los pueblos indígenas, y ya México estaba en un ejercicio institucional de encontrar modalidades de defensa en los derechos políticos y en los ejercicios electorales democráticos. Felicito a la defensora Marina Marta López. Maestra, felicitaciones por este evento y aprecio realmente la invitación, su insistencia en estar aquí me honra y me da una enorme oportunidad para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Como digo, cuando hago este tipo de presentaciones, esta es una provocación. Y la primera invitación que yo les hago es que no me crean. Y que más bien sea un tema que permita ir encontrando las siguientes preguntas en estas construcciones que estamos teniendo. Este momento de la historia de la humanidad es un momento entre ciclos. La pregunta es cuándo y qué tipo de ciclo viene en la historia de la humanidad. Los grandes poderes políticos, económicos, tampoco es que tengan las definiciones totalmente claras. Pareciera que la mesa se está moviendo y no sabemos cómo van a quedar ordenados los cubiertos encima. ¿Cuáles son los siguientes escenarios que el mundo tiene? ¿Cuál es el siguiente escenario que América Latina tiene? Y no podemos aislarnos de ese tipo de influencias porque marcan profundamente el ritmo de la humanidad. Así como hubo una época colonial, así como hubo un momento de construcciones republicanas, así como luego vinieron los procesos de construcción democráticas, así cuando apareció la posibilidad del reconocimiento de derechos de pueblos indígenas y lentamente los indígenas se fueron convirtiendo en actores, primero políticos y luego de su propia historia, que en realidad nunca lo dejaron de ser, pero que ese dejar ser depende mucho del reconocimiento de los otros, porque en gran medida uno es a partir del reconocimiento de los demás. Y eso ha sucedido en la historia y no solamente con los pueblos indígenas, sucede con los mismos estados. ¿Por qué funciona Naciones Unidas? ¿Por qué funcionan los organismos internacionales en el cual uno de ellos me honro en trabajar y poner, como se dice en el mundo diplomático, en servir? Porque funciona la vergüenza. El mundo internacional funciona con vergüenza. Entonces tú tienes que hacer, cuando en Naciones Unidas, cuando en el Consejo de Derechos Humanos se ponen en cuestionamiento los países, ¿por qué responden? ¿Por qué van y se defienden? Por vergüenza. No porque exista un mecanismo específico que los presione. Tenemos que cuidar como países nuestra imagen y acción política internacional y nacional. En consecuencia lo hacemos por vergüenza. Al final del día es la vergüenza. Y eso empata mucho en la lógica de los pueblos indígenas que funcionan con la dignidad y la vergüenza. Como diría mi madre, no perdás tu vergüenza. Es que funcionar con eso. Y creo que cuando iniciamos este tipo de discusiones y reflexiones, aparecen en cualquier parte del mundo, y no solamente en el mundo de los pueblos indígenas, en todos lados. Los valores y los principios con los que funcionan los pueblos indígenas están en las otras sociedades. Pero en el tema de los pueblos indígenas adquieren una particularidad y se convierten en una particularidad significativa porque aún siguen funcionando en sus localidades. Y es impresionante cómo se parecen los pueblos indígenas de América Latina, de Mesoamérica, con los que están en el Asia, la región en donde hay más diversidad lingüística del mundo, o como lo que está sucediendo ahora en el Foro Permanente. Tuve el honor de servir como presidente del Foro Permanente y lo que más me impresionó es la cantidad de pueblos indígenas que quiere ir ahora a ser reconocido en Naciones Unidas. Todos los países que antes, lo que se llamó del otro lado del muro, los países del este, los que antes estaban en la ex Unión Soviética, hay una explosión de identidades. Y uno los encuentra con sus hermosos trajes en las asambleas de Naciones Unidas diciendo, ojo, quiero que me reconozcan como pueblo indígena.
Y la manera de cómo en Naciones Unidas nos reconocemos y nos conectamos es con la frase hermana y hermano indio. Eso es nuevo. Una de las cosas que está pasando en la humanidad es esa nueva explosión enorme de identidades originarias, de pueblos indígenas, que están poniendo en cuestionamiento hasta los propios derechos humanos. ¿Cómo entienden y conceptualizan los derechos humanos del mundo árabe? Con toda su expresión de pueblos, de dinámicas socioculturales, de creencias. Recordémonos que el mundo árabe tampoco es que sea de una sola religión, sino una creencia con diversas expresiones, tendencias e historias. El mundo es más complejo de lo que creíamos. Y el mundo está apareciendo ahora de una manera mucho más intensa gracias a la dinámica de las comunicaciones, del internet. Este evento que estamos ahora filmando acá puede estarse viendo en Sudán en cosa de segundos. El mundo se hizo chiquito en términos de comunicaciones, pero se hizo inmenso en términos de diversidades. La esencia de la humanidad no es su uniformidad, es su diversidad. Y a partir de la diversidad, las construcciones institucionales tienen que revisarse. Porque nada es igual, todo es diverso, absolutamente todo. Y para el primer ejemplo fundacional de la diversidad es la familia. Diversas familias. Cuando eres padre o madre y vas a comprarle, tienes 3 hijos, no vas a ir a la tienda y decir, me da 3 pantalones talla 25 para los 3. No vas a hacer jamás eso. El mundo es diverso. Y en esa diversidad, una de las diversidades más significativas es la de pueblos indígenas. Por su planteamiento, por sus disciplinas culturales, por su resistencia, por su capacidad de rehacerse en un mundo que los ha maltratado de manera intensa. Los pueblos indígenas, si queremos encontrar un sinónimo de pueblos indígenas, se llama sobrevivientes. Son los sobrevivientes a holocaustos enteros. A la llegada de los españoles a estas regiones, que eran 10 veces más de la cantidad que hoy existen. Son sobrevivientes y lo siguen siendo. Así que un reconocimiento a nuestros pueblos por eso. Quiero referirme a este tema, porque el tema tiene una palabra que para mí es el punto fundamental, la aplicación. Ayer se habló y aprendí muchísimo de normas, de leyes, de cuestiones jurídicas. Y me impresionó una señora que habló desde allá atrás y dijo, pero ni siquiera sabemos eso de leyes. Y hoy por la mañana tuvimos una preciosa reunión con la maestra y con la magistrada sobre lo que podemos seguir haciendo en el futuro. Y el reto es cómo lo aterrizamos en la vida cotidiana de la gente. Porque este es un tema lamentablemente, y lo digo con mucho respeto, se ve un tema de especialistas. Es una exclusividad. Esto no es un tema popular. Es una discusión de élites que no termina de entrar en nuestras lógicas, la vida de nuestra gente. ¿Cómo empata con todos estos términos, palabras, que no solamente son discusiones especializadas nacionales, federales, sino además internacionales? Cuando tuve el honor de entrar a Naciones Unidas, me quedé atontado del nivel de discusiones y de términos que se manejan. No se veía nada. Venía de mi pueblo, sencillamente luchando por nuestras identidades, nuestros idiomas y nuestras culturas. O sea, el reto es la aplicación, efectivamente. Y entonces, a partir del tema de la aplicación, me voy a permitir hacer algunas aseveraciones. Voy a cuidar el tiempo porque si no, después me paso. Sí, voy bien.
En primer lugar, hablar un poco de los pueblos indígenas y referirnos a algunos datos que estoy seguro ustedes como especialistas, conocedores y expertos sabrán, pero va a ayudarnos un poco a hacer el contexto de qué estamos hablando en la región, porque más allá de hablar del mundo, me han pedido que hable de la región. Estamos hablando de 370 millones de personas en el mundo. 370 millones de personas que, a pesar de la persecución, a pesar de los holocaustos, como diría alguien, no mi maestro, son necios para seguir diciendo que son indios. A pesar de la discriminación, si duele la discriminación cuando uno es gordito así como yo, y que nos miren raro, nos vean y nos digan cosas. La discriminación por ser indígenas trasciende clase, trasciende capacidades intelectuales. Puedes ser el doctor en no sé cuántas cosas, pero eres indio. Como diría mi maestra en la secundaria, que siendo mestiza se casó con un indígena, y entonces así con un poco de suavidad la atacaban en el grupo de profesores y del instituto en donde yo estudié, le decían, te casaste con un indio, ¿verdad? Y ella decía, no, con un ingeniero. Porque el indio no vale. Entonces hay un mundo, como ayer también se mencionaba, de profundos racismos y discriminaciones, que lo primero tenemos que comprender en esa dimensión humana, en la cual sobre todo las mujeres, y mi reconocimiento a las mujeres, que son quienes más los soportan, porque ser mujer indígena, pobre y rural es casi una maldición. Y los propios hombres indígenas no les permitimos participar. No queremos participar, no queremos que participen y no lo vamos a querer. Lo van a tener que conseguir a pulso, porque el machismo es una enfermedad genérica y es una de las primeras cosas que tenemos que deconstruir, desmontar en nuestras sociedades si queremos que sean interculturales. Lo vivimos con nuestras hijas, con nuestras esposas, con nuestro sentido más allá de la percepción, la exigencia del control. Porque al final del día, todo es la conquista del poder, que empieza ahí. Entonces, 370 millones de personas en el mundo que merecen ese reconocimiento porque tienen esa necedad. 5% de la población mundial, 15% de los pobres, pero además el 70% de la reserva forestal del mundo está en donde viven los indígenas. Más del 50% de la diversidad que tiene la naturaleza está donde viven los pueblos indígenas. ¿Tiene que ver algo esto con que más de 21,000 dirigentes indígenas estén en las cárceles de América Latina? Que son los dirigentes que están luchando por la tierra, por el territorio, ante mineras, petróleo. ¿Tendrá algo que ver con que sean los guardianes de ese 70% y más del 50% de la diversidad? Por supuesto que sí. Pero ¿cómo los vemos? Como los atrasados, como los ignorantes, que no entienden este mundo que se nos está agotando. Y por eso acompaño a Greta, la sueca, que dice, ustedes tienen la culpa y nos están dejando un mundo en ruinas. Y tiene razón. Y ahí aparecen los pueblos indígenas, de ellos estamos hablando. En América Latina, 522 pueblos indígenas que hablan 420 idiomas. Estamos en el Año Internacional de los Idiomas. Hemos conseguido en la Asamblea General que se haya una preaprobación para una década para los pueblos indígenas, para los idiomas de los pueblos indígenas. Parece que ese es un avance importante. Pasemos rápidamente al contexto regional. El contexto regional es
particularmente importante en este momento. Tenemos crisis que pasan por la cuestión étnica en Chile, en Ecuador, en Bolivia y ahora en Colombia. Ustedes vieron las manifestaciones de ayer, no se había visto en la historia reciente de Colombia, pero lo que llama la atención de la crisis regional es que no tiene nada que ver con las ideologías. Es una crisis mucho más profunda, que va más allá que si es usted izquierda o derecha. El debate de izquierda o derecha es un debate de pobres de información, de pobres de pensamiento y de pobres de visión. La realidad enfrentada y crítica que está viviendo la humanidad, América Latina en lo particular, trasciende que si es izquierda o derecha. Que tiene algunas características, sí, pero trasciende. Lo tenemos en Bolivia, lo tenemos en Chile, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Guatemala, lo tenemos en Nicaragua. Trasciende. Es mucho más profundo. Verlo en la dimensión es que lo que pasa es que el presidente más, presidente menos, el partido es así, es asá, trasciende esas realidades. La lucha de los grupos étnicos durante las últimas décadas se ha caracterizado por un conjunto de demandas y prácticas políticas que apelan a la profundización de la democracia y la participación el rompimiento con el clientelismo y sobre todo a la búsqueda del reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales dentro del marco de los estados nacionales. Esto lo dijo Álvaro Bello en un informe sobre etnicidad y democracia en América Latina, y que en suma lo que quiere decir es todo lo que he mencionado alrededor de las ideologías. El debate es más profundo. Llegaron los pueblos indígenas y llegaron a poner en cuestionamiento la democracia, los sistemas económicos, las dinámicas y las lógicas de la relación intercultural. Y eso no es siempre agradable, pero es la campana de la historia. Es la campana y la historia que te lanza a ver qué estamos haciendo mal. No puede ser que cada año que pase el mundo aumente sustantivamente su cantidad de pobres y que aumentemos la brecha de la desigualdad. No puede ser posible en un mundo que quintuplica su cantidad de celulares en servicio. En Guatemala oficialmente hay cerca de 14 millones de habitantes y sin embargo hay un poco más de 30 millones de celulares vigentes. El indicador, por ejemplo, en Bolivia de la nueva clase media es la cantidad de servicios de celulares. Los nuevos indicadores. En los últimos 10 años Bolivia sacó de la pobreza a más de la mitad de su población. La cantidad de consumo se multiplicó. La estabilidad del dólar estaba garantizada. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va Colombia, Chile, que pregonaban sus estatus estables de economías en desarrollo? Es un campanazo de la historia. Es la campana que nos llama precisamente a pensar hacia dónde vamos. Termino con algunos aspectos de esta crisis que veo en América Latina, pensando en la aplicación de los derechos, las normas, en beneficio de pueblos indígenas. Primero hay que reconocer la crisis global. Tenemos una crisis global que se refleja en muchísimas maneras. La misma negociación que ustedes tienen ahora y que estos días se termina de definir con Estados Unidos de los tratados, de ese tratado de libre comercio, que para unos es la octava maravilla y para el resto es de mucha preocupación. Los tratados en América Latina de libre comercio tuvieron el problema de aumentar el desempleo y de la productividad y las capacidades de la industria local, y el imperio de la industria más, de las grandes corporaciones transnacionales, que no necesariamente se reflejó en mayor empleo. La tendencia al desempleo en la región aumentó. Y eso no es de América Latina, eso es parte de la crisis global.
Segundo, la democracia está puesta a prueba. Por eso felicito y aprecio que México se esté preparando para eso, porque parte del reto viene en esa dirección, en el reconocimiento de derechos específicos. Pero la democracia además tiene el enorme problema de que está siendo cooptada por muchos otros poderes. La democracia dejó de ser una participación igualitaria en condiciones iguales. La democracia la hemos privatizado. Los partidos políticos, ¿cuánto cuesta ser presidente en nuestros países? No es cierto que cualquiera puede ser presidente. ¿Cuánto cuesta? En mi país, un país que tiene 17 millones en términos reales probablemente de habitantes y 118,000 kilómetros cuadrados, ser presidente cuesta arriba de 110 millones de dólares. ¿Cuánto puede costar en nuestros países? ¿Quién consigue unos recursos así? ¿Quién puede armar un partido político? Construir un partido político nacional en cualquiera de los países del mundo, no en América Latina solamente. ¿Cómo podemos hablar de ejercicio de ciudadanía cuando la ciudadanía está en diversos niveles? Hay ciudadanos de primera clase que sí pueden participar en un partido político, entienden el idioma, conocen para qué se construyeron, cuáles son los mecanismos de participación. Pero hay una inmensa mayoría que ni siquiera conoce cómo funciona. Y si encima tú eres pueblos indígenas, que no hablas el idioma, eres ciudadano de tercera. Y si encima eres mujer, eres ciudadano de cuarta, mujer indígena pobre, ciudadana de cuarta categoría. Y si encima eres migrante, eres de quinta categoría. Es decir, la democracia contemporánea en el mundo tiene ciudadanos de diversos niveles. No hablemos de igualdad. Igualdad como posibilidad, pero no igualdad en términos reales. Por eso tener una defensoría es fundamental, porque ¿cuántos podemos pagar defensas en general en términos de justicia? Tampoco es fácil. ¿Y por qué tenemos que hablar de todo esto en el marco de la democracia? Porque la democracia pregona la posibilidad de la plena participación y de derechos en igualdad de condiciones. Por eso tenemos que ponerla a prueba. Y por eso está a prueba. Finalizo con que efectivamente parte de la crisis y de la posibilidad de la aplicación de estos derechos pasa por los modelos de desarrollo. Ayer se decía y se hablaba de que los derechos no son unos derechos por un lado y otros derechos por otro lado, se cumplen algunos un poco y los otros más. No. Pero en el marco de esa integralidad, esa visión holística, es fundamental un modelo de desarrollo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que el mundo está teniendo vigente? Y en ese modelo de desarrollo, los pueblos indígenas están planteando un modelo con su propia identidad. Y un modelo en el cual busca e intenta también, con todas las posibilidades de no conseguirlo, de que podamos superar en el marco de la democracia 3 problemas, y con todos los perdones termino con ellos. 4. 1. Superar la privatización de la democracia electoral. Como diría mi abuelita, todo es dinero, mijo, todo es dinero. Y ahora más que nunca. No necesariamente esto es malo. El tema es, ¿cuántos tenemos la oportunidad? Segundo, un nuevo modelo de ciudadanía. ¿Cómo superamos estos niveles que he mencionado de ser ciudadano? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 de ciudadanía. Con todo el respeto del mundo, mi ejercicio de ciudadanía no se compara con el ejercicio de ciudadanía de las mujeres kekchi de mi comunidad, que es profundamente rural. Es diferente. ¿Cómo construimos un nuevo modelo de ciudadanía? Y finalmente, jóvenes.
cómo los jóvenes pueden entrar, cómo convencemos a los jóvenes a entrar. No quieren saber de política. La política es cosa de viejos. La política es cosa de exclusividades y los jóvenes no quieren exclusividades. Los jóvenes indígenas o no quieren explotar su enorme energía, porque tienen dos cosas que la mayoría de nosotros hemos perdido: la energía y la ingenuidad, la pasión y la ingenuidad. Los jóvenes tienen pasión, hacen las cosas y por eso los jalamos en los partidos políticos para que vayan a poner pancartas y muevan las cosas. Tienen pasión por hacer las cosas. Nosotros ya no. Nosotros condicionamos. Ah, sí, pero ¿cuánto pagarán? ¿Y cada cuánto suben el salario? ¿Y hay prestaciones? Los jóvenes no. Entonces tienen pasión haciendo las cosas, pero tienen ingenuidad. ¿Qué quiere decir esto? Creen, aún creen. Aún creen. Nosotros ya no creemos. Nosotros ya no creemos en nada. Así que el reto de la democracia es que tiene que aterrizar en la piel y en el estómago de la gente. Y eso ya no pasa. Los que hacen la democracia hace ratos que se olvidaron de la gente y la gente cada vez más tiene hambre, la gente cada vez lo ve lejano. El reto es cómo hacemos que eso cambie, cómo hacemos que la gente vuelva a creer, cómo abrimos oportunidades de cumplimiento de derechos de los pueblos indígenas y cómo nos damos la oportunidad de creer en ese cuestionamiento que están trayendo los pueblos indígenas a un sistema que necesita mejorarse más rápidamente que antes. Perdonen la tardanza, muchas gracias. Antioche. Bueno, yo creo que podríamos quedarnos toda la mañana escuchando las reflexiones tan atinadas y tan importantes que ha hecho esta mañana el señor Álvaro, porque me han quebrantado. La realidad es que es cierto. Ser mujer, ser indígena, es romper muchas brechas, estereotipos y aprender a hablar como los demás. Yo soy una mujer indígena, la cual me ha costado mucho trabajo salir adelante. Y además, estar ante los estereotipos, el no hablar bien, el no saber comportarse, te lleva a muchas discriminaciones ante las sociedades, ante las personas. Y cuando él mencionaba que somos sobrevivientes, es cierto. Mi abuelo era un hombre indígena que tuvo un accidente y quedó mal de una pierna. Sin embargo, él era un hombre muy trabajador, arrastraba su pierna y trabajaba. Y le costó mucho trabajo. Mi papá también es un hombre de mucho trabajo, del cual yo estoy muy orgullosa. Pero por la discriminación perdimos nuestras lenguas. Perdimos el seguir con la tradición de la familia e incluso llegar hasta el grado de negar nuestra identidad por la discriminación recurrente a la que somos, a la que constantemente estamos. Creo que las reflexiones que hace el señor Álvaro Popo son muy importantes y hay que destacarlas. Creo que lo que él habla de superar la privatización de la democracia electoral, creo que eso es muy importante y creo que la mayoría de los que estamos acá, o muchos de los que están acá, son servidores públicos, son gente que tienen en sus manos el poder hacer cambios reales, a través de sus sentencias, a través de sus acuerdos, los de las OPLES, a través de sus acuerdos en el INE. Creo que
que nosotros no debemos perder esa sensibilidad. Si estamos acá es porque hay un interés de querer hacer un cambio de vida en las personas. Y escuchar términos nuevos o conceptos nuevos nos confrontan a unas realidades. Superar esta privatización es cierto, el clientelismo electoral del cual ha sido sujeto los pueblos y comunidades indígenas es una realidad. Es de lo que se adolecen siempre en todos los foros en los que he tenido oportunidad de estar y siempre nos dicen, solo nos buscan en proceso electoral, jamás vuelven a acercarse a nosotros. El modelo de ciudadanía es cierto, tuvimos la oportunidad de estar en Chihuahua con la TERM también y hablar de pueblos originarios migrantes y ver las condiciones de vida. Gracias a Dios también tuvimos la oportunidad de estar en Baja California Sur y estuvimos en una comunidad de migrantes, El Pescadero. Estuvo una defensora, llegó la defensora hasta la comunidad de migrantes mixtecos y lo que ellos se adolecían es decir, no tenemos luz desde hace 20 años, no tenemos agua desde hace 20 años, no hay políticas públicas para nosotros. Y lo que nos vienen a platicar jamás lo habíamos escuchado. La defensora tuvo la oportunidad y además de que habla la lengua mixteca, estuvo con ellos en la comunidad del Pescadero y creo que fue algo muy gratificante para ella. Ella es intérprete certificada, es defensora y creo que eso hay que destacar de la defensoría. Las defensoras y defensores que hemos logrado entramos por examen de oposición y se privilegia que sean mujeres, que seamos indígenas o que nos autoescribamos indígenas aunque ya no hablemos la lengua. Creo que es muy cierto lo que dice el señor Álvaro, permear en la juventud ahora es muy difícil, es bastante complicado, pero creo que tenemos que hacer ese trabajo. Tenemos que buscar la manera de atraerlos, sensibilizarlos y decirles que tienen que estar en la agenda, que tienen que estar presentes para lograr políticas públicas, para que beneficie a los pueblos y comunidades de donde pertenecemos. Creo que la brecha de desigualdad en nuestro país es muy grande, somos más de 26 millones de mexicanos que nos autorreconocemos indígenas. Entonces, digamos que hay 119 millones de mexicanos, lo cual corresponde a 21.5% de la población. Tendríamos que estar hablando quizás ya no de medidas compensatorias únicamente, sino quizás hablar de reformas reales, estructurales dentro de la norma para crear una circunscripción especial indígena. Creo que es necesario y que eso reivindicaría bastante a la población de nuestro país. Yo les pido una disculpa por las lágrimas, me conmovió mucho todo lo que se dijo y creo que es cierto. Este año es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, lo acaba de decir el señor Álvaro Pop, lo dijo la magistrada Yanina ayer, pero cada 2 semanas se pierde una lengua a nivel mundial. Creo que es necesario y es importante que se logre la década de las lenguas indígenas para seguir buscando que no las perdamos, que las sigamos implementando en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, señor Álvaro Pop, y voy a darle un reconocimiento que por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Defensoría Pública, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca otorgan el presente y merecido reconocimiento al señor Álvaro Esteban Pop por su participación como ponente en el Foro Estándares Internacionales de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Agradecemos las importantes reflexiones de nuestro panelista Álvaro Pop, especialista en el movimiento indígena continental.